Vamos. Bien, a ver, los estudiantes del nivel 1 del sistema líder en el curso de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, en esta oportunidad nos toca trabajar el tema concerniente a lo que es el conflicto, ¿no? A ver, vamos a partir con los saberes previos, ¿no? Nosotros como sociedad, nosotros como seres gregarios, nosotros como seres humanos que nos relacionamos con otras personas en nuestro vivir diario, estamos inmersos a que ocurran específicamente conflictos. Estos conflictos se dan por puntos de vista o posiciones que cada uno de ellos puede tener, y en oposición a ello se genera específicamente un conflicto, ¿no? Esos son los conflictos. Entonces son las contraposiciones que ocurren entre dos partes, cada uno con sus propias ideas, y específicamente que no llegan a un consenso, y esto específicamente genera los conflictos. Hoy en la actualidad, dentro de nuestra sociedad, no solamente se dan los conflictos de manera personal, de repente se dan los conflictos en ámbito entre familias, se dan el conflicto entre comunidades, y se puede dar y se da el conflicto específicamente del Estado para con el pueblo, ¿no? Cuando el Estado no cumple con sus promesas y lo único que busca es lucrarse específicamente con el ámbito de la corrupción a cuestas del pueblo, ¿no? Y es con eso que el pueblo sale específicamente con el derecho a las huelgas y reclama, ¿no? Y esto que genera conflictos, ¿no? Y obviamente este conflicto, si se sigue transgrediendo, ya se transforma en violencia, ¿no? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, ¿no? Ya eso es otro tema que en próximas semanas vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, hacemos mención a que el conflicto, acá en esta imagen, podemos visualizar, es una situación donde dos personas o más tienen dos puntos de vista distintos. Ya estamos iniciando, ¿no? Dos puntos de vista distintos. Y obviamente, como estas dos personas tienen dos puntos de vista distintos, posición A, posición B, va a generar específicamente un conflicto, ¿no? Cada uno de ellos va a defender a su idea, creyendo que su idea está por encima de la otra, ¿no? Y es la verdad, como se dice, la verdad absoluta sobre la otra, ¿no? Para el cual, en esta situación que ocurre este conflicto, este enfrentamiento por dos posiciones, cada una de las partes, lo que va a buscar es neutralizar la otra idea, ¿no? Va a tratar específicamente acá, nos dice bien claro, ganar, ¿no? Va a querer específicamente eliminar a la parte rival. Eliminar a la parte rival en el sentido de que su punto de vista gana sobre la otra, ¿no? A eso, en esa idea. Y vuelvo a repetir, este conflicto ocurre en nuestras relaciones sociales a diario, ¿no? Distintos conflictos, pero estos conflictos ya traspasan la índole cuando ya se transforma en violencia. Podría ocurrir conflicto en el hogar entre los padres o padres con los hijos, entre mamá y papá, pero obviamente tendrán que lanzar sus puntos de vista, dialogar y llegar a un consenso, ¿no? Pero ya se visualiza en otras familias donde empieza el conflicto y ya eso se transforma en violencia, ¿no? Ya con el maltrato. Entonces entiéndame, en esta situación como sociedad, lo que queremos específicamente es que no se transgreda a la violencia, que se solucione específicamente con el diálogo, donde ambas partes tienen que ser tolerantes y ceder específicamente, ¿ya? Entonces ya estamos haciendo un resumen de esta primera parte, ya hemos hecho inmerso un sinnúmero de ejemplos para determinar qué es el conflicto. ¿Está bien? Listo. Ahora nos vamos a ir a la definición. Y con esto vamos a acabar esta primera partecita. A ver, entendemos por conflicto y nos dice
que el conflicto es el enfrentamiento. Enfrentamiento entre dos o más personas o grupos de personas con intereses contrapuestos, ¿no? Con intereses distintos, vamos a visualizar, con intereses distintos, incompatibles, en el que cada uno quiere específicamente ganar, ¿no? Lo único que buscan es ganar. Y hemos podido visualizar que en nuestra sociedad ocurren muchos conflictos, ¿no? Los conflictos. Estos conflictos nos van a generar de repente distintas circunstancias, ¿no? Analicemos que los conflictos se van a dar, ¿no? Y se puede solucionar, sí, con el diálogo. Pero hay veces estos conflictos, vuelvo a repetir, se transgrede y ya se transforma en violencia. Ya, seguimos. Ya, entonces ya hemos podido determinar, chicos, en esta idea lo que es el conflicto, ¿no? El enfrentamiento entre dos o más personas, cada uno de ellos con una posición o con un punto de vista, ¿no? Con posiciones contrapuestas, que lo que va a generar específicamente es que una idea de repente se quiere imponer sobre la otra, ¿no? Y como la otra persona no quiere ceder, de igual manera se genera este conflicto. Es natural, es parte de nuestra sociedad, ¿no? Obviamente cuando ya ocurre un conflicto, cuando cada uno tiene sus intereses, ya se puede transgredir de repente hasta la parte legal, ¿no? Legal, ¿no? Ya irnos a los entes judiciales, realizar de repente la conciliación, ¿no? Cuando ingresa de repente una tercera persona para dar solución específicamente a esto, ¿no? Listo. Ahora, nos dice la teoría, para ustedes del nivel 1, nos dice que los elementos del conflicto, en primer lugar están las partes, ¿no? Ya sean las personas que están de manera directa o indirecta, ¿no? Esto hace alusión, imagínate que exista una persona A, tiene conflicto con una persona B, pero detrás de la persona A están todos sus familiares. Obviamente los familiares estarán en esta posición porque es la verdad que sustenta A, y de igual manera B estarán detrás de ella de repente las familias, ¿no? Entonces ahí vemos que las partes son, se podría decir, polos opuestos, ¿no? Cada uno con su punto de vista a hacer a que se respete, ¿no? Listo. 2, vamos a tener el poder, es la capacidad específicamente de influencia, ¿no? Cuando vemos del poder, ya específicamente ahí se va a determinar, ¿no? Quién influye sobre la otra postura, ¿no? ¿Quién gana, como se dice, ¿no? Podríamos hacer esa idea, ¿no? 3, la percepción. Es el punto de vista que cada uno de ellos van a tener, ¿no? El punto de vista, esa es la percepción. Tú sientes que tus ideas son las correctas. Esta otra persona, igual manera, sus ideas son las correctas, ¿no? Eso es la percepción. Lo que nosotros percibimos desde esa perspectiva que es correcto, ¿no es cierto? 4, emoción y sentimientos. Esto está referido específicamente cuando se genera un conflicto. Ahí van a fluir las emociones, los sentimientos, ¿no? Los estados de ánimo. De repente las personas empiezan de repente a renegar, empiezan a alzar la voz, empiezan a sonrojarse. A eso hablamos específicamente sobre las emociones y los sentimientos, ¿no? Cada una de estas personas, cómo va a actuar en estos conflictos, ¿no? Listo, de qué manera actúa, ¿no? Cada uno cómo va a tener, qué postura va a tener frente a ello. Otro, la posición. La posición es el reclamo que está ejerciendo cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es mi posición A, posición B, ¿no? Entonces, eso es lo que busca dentro de la posición, el reclamo que cada uno de ellos hace para con la otra parte. Interés o necesidad, dentro de esto vamos a ver qué intereses están de por medio, ¿no? Tú estás reclamando algo, de repente que tiene un monto económico, ¿no? Y eso te va a perjudicar, de igual manera esta parte va a perjudicar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los intereses y las necesidades, ya cada uno, como surge el conflicto, son sus intereses y necesidades que cada uno va a hacer respetar. Y por otra parte, valores, principios y creencias, ¿no? Cada uno de ustedes va a actuar con sus valores que tiene, ¿no?
¿no? Yo estoy diciendo la verdad, obviamente la otra parte también dice la verdad, ¿no? Y cada uno se tiene que remitir de repente a las pruebas, ¿no? A las pruebas objetivas, ¿no? Sus principios y sus creencias que van a tener específicamente en esta parte. Entonces, vemos que dentro de los conflictos existe un sinnúmero de elementos, ¿no? Que van a influenciar en cada uno de nosotros. Bien, entonces pasamos a esta partecita que nos hace mención a las causas del conflicto que vamos a trabajar. Entonces, para ello, ¿qué causas específicamente pueden generar el conflicto? En nuestra sociedad visualizamos que existen específicamente tres tipos de causas. Existe una causa del conflicto desde la perspectiva económica, intereses económicos. Existe una causa del conflicto que son sociales. Existe una causa del conflicto que son las políticas. Vuelvo a repetir, hoy en día lo que se busca es una cultura de paz, ¿no? Donde las personas mediante el diálogo, mediante la tolerancia, mediante el entendimiento, solucionen específicamente sus conflictos, ¿no? Y no puedan transgredir y llegar a instancias mayores, ¿no? Desde el ámbito judicial o de repente ya llegar al maltrato, ¿no? Como estamos viendo en la violencia. Entonces, estas son las causas que ocurren específicamente del conflicto. Vamos a ver, nos dice las causas del conflicto desde el aspecto económico, ¿no? Las causas del conflicto desde el aspecto económico están determinados por perspectivas de los sujetos desde aspectos materiales, por aspectos materiales que están enmarcados dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de esto vamos a tener el dinero, ¿no? Los bienes o los patrimonios, ¿no? Estas causas económicas generan un conflicto, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que una persona se presta dinero de la otra persona, ¿no? Desde esa perspectiva ya se genera un conflicto cuando no le devuelve, ¿no? O cuando no quieren pagar sus intereses. De igual manera, por los bienes que se puedan prestar, indirectamente se generan los conflictos o los patrimonios que están de por medio, ¿no? Entonces, todas las situaciones de conflicto se generan por aspectos económicos. Ya. Entonces, esta es una primera causa de generarse los conflictos, ¿no? Ya les dije, en aspecto de dinero, ¿no? Se genera un conflicto pidiendo de repente una parte A sobre la parte B que le devuelva de repente lo prestado, ¿no? Ya se genera, ¿no? Dos, las causas sociales. ¿A qué nos hacen mención esto? Nos habla específicamente a la desigualdad social que ocurre específicamente en nuestro país, ¿no? En un aspecto está enmarcado sobre la pobreza, ¿no? Y ya con ello ocurre un conflicto, ¿no? Conflictos de interés, de repente las posturas. Otro, la discriminación o de repente la explotación laboral, ¿no? Esto nos va a generar este tipo de conflicto. De igual manera la discriminación, ¿no? Que hace inmerso donde una persona sobre otra, ¿no? Creyendo que es superior a ella, ¿no? Y esto no se debe de visualizar. En una tercera causa vemos las causas de conflicto, las causas de conflicto desde el aspecto políticos, ¿no? O desde el aspecto de las políticas que se visualiza. Esto está plasmado específicamente de parte del Estado para con su nación, ¿no? Y esto se enmarca en el aspecto de poder, ¿no? El poder que va a tener que ejercer el Estado, los gobiernos de turno para con los pueblos, ¿no? Y de repente cuando el pueblo no está conforme a las decisiones que toman los gobiernos de turno, se generan los conflictos sociales. Y esto, profesor, ¿a qué está inmerso? Ustedes habrán podido visualizar que en muchos pueblos andinos de nuestro Perú, las comunidades andinas no quieren que se instale la minería, ¿no? Porque dice que la minería genera específicamente destrucción de los ríos, destrucción de la flora y la fauna, ¿no? Mientras que el Estado, ya con sus concesiones, ya sea con pactos que ya realizó con empresas extranjeras,
autoriza que se desarrolle esta acción, ¿no? Porque nos menciona que es una actividad económica. Entonces, ahí es una idea de cómo se generan los conflictos sociales. La pelea que se da de parte del Estado, ya sea específicamente con el pueblo, como se dice, ¿no? El pueblo. Específicamente porque las políticas que adopte el gobierno de turno no son las más idóneas, ¿no? Y en estos últimos tiempos también hemos visto las causas del conflicto, ¿no? Específicamente inmersas en lo que es la corrupción, donde las personas salieron a las calles reclamando una posición y de parte del Estado con su otra postura, ¿no? Ya se generó un conflicto social. Dentro de estos conflictos, ya les dije, son los conflictos que se dan, son los conflictos mineros, ¿no? Específicamente ya les dije, por estos hechos que van ocurriendo. Entonces, miren, estamos visualizando estas características, los elementos, las causas y qué es el conflicto específicamente. Y ya les dije, para dar una solución a ello es mediante el diálogo, ¿no? Es saber aceptar el otro punto de vista, y a eso hablamos de la tolerancia, ¿no? La tolerancia, la empatía y llegar a un acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? Llegar a un consenso, ¿no es cierto? A un consenso donde ambas partes serán las que ganan, ¿no? Y así se culmina el conflicto, ¿no? Desde una manera pacífica y no se transgreda la violencia. Pregunta número 1. El conflicto es enfrentamiento entre dos personas o más con intereses contrapuestos. Clave B. 3. Es un conflicto, en un conflicto las causas son materializadas en el poder. En un conflicto político son materializadas el poder, ¿no? Vemos que los partidos políticos a veces se pelean por quién tiene el poder, ¿no? A eso también está inmerso dentro de lo político. 5. ¿Qué medios son los más idóneos para resolver un conflicto? Dentro de los medios más comunes debe ser el diálogo, debe de estar inmerso la tolerancia, que podemos hacer mención la asertividad específicamente dentro de ello, ¿no? Un diálogo nos va a llevar a entender la postura de la otra persona recíprocamente. El saber escuchar, una habilidad social, es muy determinante para resolver un conflicto, ¿no? Hay veces nosotros hablamos y no escuchamos a la otra parte, ¿no es cierto? Ya les dije, en un conflicto lo que se busca es que ambos salgan ganadores, ¿no? Se respete la posición, también saber entender respecto a ello. Pero ya, obviamente, ya estará inmerso en muchos aspectos que ocurren dentro de la coyuntura social. Actividad: resolver los números pares y resolver los impares. Vamos, transcribir la pizarra, ten en cuenta el organizador, agregar imágenes y resuelve la actividad de extensión. Eso es todo, hasta luego.